Buenas tardes y muchas gracias, Ángel. De pronto prometió mucho diciendo que hablo español. Hablo cristiano, fui educado en Latinoamérica, casándome con mexicana hace 32 años y trabajé 4 años en Colombia. Por eso algunas palabras son un poco distintas a lo que están acostumbrados ustedes, como por ejemplo el lugar de hormigón proyectado, en Latinoamérica se dice concreto lanzado y cosas así. Bueno, es un gran honor para mí de hablar hoy, exponer esta obra que me ha acompañado 25 años de mi vida profesional. Llevo más de 40 años en la industria de la construcción y, como se ha dicho, 30 años, los últimos 30 años con el Grupo SICA y 25 con esta obra, porque participé en el año 1992 con los proyectistas. La pregunta era cómo se debe especificar la obra y cómo se debe interpretar la normativa existente para proyectar la calidad de los materiales a 100 años, diciendo el dueño de la obra que ya va a gastar unos 10.000 millones de francos suizos en ese proyecto, quiere una durabilidad de los materiales a 100 años y todos sabemos, tenemos normativa y todo y está proyectado a los próximos 20, 30 o 50 años. Hay que modificar las normas o cómo hay que hacer la especificación para esa obra. Esa era la duda en 1992. La otra pregunta es ¿por qué se hace un proyecto tan gigantesco si ya existen 2 túneles, uno ferroviario, más de 100 años de que se construyó, y otro túnel vial de autopista que tiene 15 kilómetros y tiene unos 30 años de haber construido. Una cosa está clara, el proyecto detrás de todo esto es un sistema de alta velocidad de ferrocarril que baja de Hamburgo, de Berlín hasta Roma, más o menos con una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Eso es el sueño de la Unión Europea. Pero hay un problema natural en el centro de Europa, no dentro de la Unión de Europa, porque los suizos era el único país que no formaba parte de la Unión. Ahora con Inglaterra vamos a ver, somos 2. Y esa barrera natural son los Alpes. Los Alpes, como le he dicho, la meta es de bajar de aquí arriba, Hamburgo, Berlín, pasando por Suiza hasta Roma. Y los Alpes aquí son una barrera natural, se definió en 1992 de que se iba a construir, bueno, los planes son más antiguos, pero se concretaron en aquella época 4 túneles, uno Lyon-Turin que conecta Francia con Italia, el túnel de Lötschberg que está 100% en Suiza, el túnel de San Gotardo, que es el tema de hoy, que está también 100% en Suiza, y el túnel de Brenner que conecta Austria allá con Italia, que pueden formar, los 4 túneles pueden formar parte de ese sistema de alta velocidad. Lyon-Turin va a empezar ahora, el túnel principal del Brenner también, los túneles de acceso empezaron hace 2 años. ¿Por qué se va a construir un nuevo túnel? La cosa es clara, se construyó la autopista, esa foto por los modelos de los coches allá pueden ver que es más o menos de los 90s y se llenó inmediatamente. Hoy contamos unas 10 veces más, con tráfico 10 veces más alto que
hace 30 años. Y Suiza quería por lo menos los camiones enteros sobre el ferrocarril y lo nombraron como Rolling Highway, autopista rodante. Quieren poner ese tráfico pesado sobre el ferrocarril. Además, por supuesto, se quería aumentar la velocidad para ahorrar por lo menos unos 50 minutos de tiempo comparado con el túnel existente de ferrocarril. Además, querían por la mayor velocidad, y querían un túnel plano, por eso se llama túnel base, un túnel plano para aumentar o triplicar la carga a 3.600 toneladas por tren. Y por todo eso se firmó un contrato de tránsito con la Unión Europea en 1992. Previamente, por supuesto, por la democracia directa que tiene Suiza, hubo una votación y los suizos podían decir sí o no si quieren gastar 30.000 millones en todo ese sistema, de los cuales se van a gastar 10.000 millones en el San Gotardo, y todo el mundo sorprendido porque dijo que sí. Sabemos que los intereses de esa carga lo van a pagar nuestros hijos, pero sí, votamos que sí y queríamos gastar ese dinero para formar parte de ese sistema de trenes de alta velocidad. Los tres proyectos principales son un túnel, el Simmerberg-Tunnel, cerca de Zurich, luego el túnel de San Gotardo y el Chenery Base Tunnel, que actualmente todavía está en construcción. El problema haciendo un túnel base aquí era que la longitud, porque el túnel antiguo era aquí subiendo el San Gotardo por horas, que es muy bonito turísticamente, y la escenería es muy bonito, pero no sirve para business y para la carga. Y la cobertura era otro problema. Nunca se ha hecho un túnel a 2.000 metros de profundidad, y cuáles iban a ser los problemas debido a la cobertura de más de 2.000 metros. Este es el esquema cuando se construyó el primer túnel de San Gotardo en 1885. Se necesitaba 10 horas para cruzar Suiza de Basilea hasta Chiasso, la frontera con Italia. Y se ha mejorado el material ferroviario, se ha bajado el tiempo de viaje, luego la electrificación, como dijo el doctor Ángel, y con la electrificación ahorraba bastante tiempo, y luego mejorando otra vez el material ferroviario, y ahora se va a ahorrar casi una hora construyendo ese túnel por 10.000 millones, ¿no? Por una hora. Claro que sí, hay intereses de negocios también. En la cercanía del túnel viven por allá unos 25 millones de personas, y de repente puede ser atractivo para gente de Alemania ir de compras a Milano. Y es la pelea o la competencia entre el avión y el ferrocarril. El avión es más rápido, pero primero hay que ir al aeropuerto, check-in, avión, check-out y otra vez al centro. Y la ventaja con el tren es uno sube en el centro y baja en el centro, es la ventaja ahí. Pero es la pelea que está detrás de eso, de los intereses comerciales. Bueno, el problema en aquella época era: vamos a hacer un túnel, vamos a hacer dos túneles o un solo túnel de 2 rieles. Y nadie de los ingenieros proyectantes quería asumir la responsabilidad, quería proyectar
y predecir qué va a pasar si se cruzan dos túneles, dos trenes a una velocidad de 250 kilómetros, qué va a pasar allá, aerodinámica y todo eso. Y por esto, por seguridad, se decidieron de construir dos túneles, que es más caro que un solo túnel. Y los dos túneles están conectados cada 325 metros por túneles conectores, es decir, si hay algún accidente en uno de los dos túneles, la gente puede escapar por los túneles de conexión al otro túnel y va a haber dos paradas aquí o dos estaciones de emergencias con salidas de emergencias. El plan de ejecución de la obra, suponiendo que se adjudica el trabajo a un solo contratista y que él empieza aquí en el portal norte y va avanzando hacia el portal sur, se proyectaba un tiempo de ejecución de más o menos 20 años. Por eso se dividió la sección, toda la longitud en 5 secciones. Uno empezando aquí en el portal norte, luego un túnel de acceso aquí, empezando aquí hacia el centro, luego un pozo de 800 metros, otro túnel de acceso aquí, y es decir, 5 consorcios que iban a construir ese túnel. Otra cuestión era cuál es el diámetro necesario de la excavación. Está claro, el diámetro previsto por el ferrocarril suizo, por la compañía ferrocarril suiza, era de 8 metros 80, pero como les dije, los 2000 metros de montaña encima, cuál iba a ser la deformación, las convecciones bajo esa presión por ese túnel, y por sondeo se calculaba que había que excavar por allá 900 hasta 9 metros 60 en unas zonas. Bueno. La geología era muy diversa, pero en su mayoría se proyectaba que se podía usar TBM, tuneladora, y en unas secciones había necesidad de perforación y voladura. Hay una falla geológica crítica, la de Piora, aquí, y este consiste de un dolomito azucaroso. Se puede imaginar una bolsa de azúcar, se hace un hueco abajo y poco a poco va saliendo todo el azúcar. Si eso pasa en la ejecución de la obra, va a llenar material, va a poner en peligro a la gente, no se podía predecir qué tan profundo estaba y cómo podemos pasar por esa falla geológica, y sin eso, sin resolver eso, no se podía empezar con la obra principal. Por lo mismo, se hizo un túnel de sondeo, 350 metros por encima del eje del túnel final, y se encontraba allá el dolomito azucaroso que terminaba arriba del eje previsto. Claro, cuando llegaron al dolomito pasó eso de lo que tenía miedo, llenó todo gran parte del túnel de sondeo, material, tenía que excavar todo, porque el túnel se hizo allá con una tuneladora pequeña, ensayando nuevos sistemas de colocación de concreto de alta resistencia inicial, con la meta o con el fin de evitar usando dovelas. Una tuneladora cerrada, atrás de la cabeza se usan dovelas para asegurar material y personal.
no estaba previsto, o querían evitar eso, fue una idea de la época de los 90, cómo evitar el problema del transporte de las favelas y todo eso, para un túnel tan largo. Y bueno, vengo a esos detalles más tarde. Otro problema era el agua del subsuelo, sobre todo los sulfatos. Se sabía por sondeo que había agua sulfatada. Previsto por sondeo eran dos posiciones con alto contenido de cloruro. Ya más tarde se veía que hubo varios, lo permitido era eso, esa línea negra, y más o menos 200 miligramos por 200 miligramos, y se encontraba mucho más agua sulfatada, es decir, resistencia con hormigón, con alta resistencia a los sulfatos, iba a ser un punto crítico para el proyecto. Y la cuestión era las normativas existentes. La normativa europea se estaba escribiendo en aquella época, la de americana estaba en pie hace mucho tiempo. Iba a ser suficiente cumpliendo con esa norma, ¿no?, para tener una durabilidad de 100 años. Otra cuestión eran los cloruros, sobre todo por los refuerzos, por la armadura, y allá sí se encontró muy bajos contenidos, menos que en el portal norte. Entonces hizo unas previsiones para esto. Bueno, 100 años de durabilidad, eso era la cuestión. Por eso se hicieron 3 etapas para todo compañía que quería suministrar material. Lo primero era una barrera baja, había que certificar que uno tiene la competencia de producir semejante hormigón y que es capaz de suministrar suficiente material para la dureza de la ejecución de la obra. Eso, al final de cuentas, siempre tiene un dinero atrás. Por ejemplo, Sika, como fue elegido como suministrador de esa obra, tenía que depositar una garantía de 5 millones, porque si se iba a parar la obra por cuestión de Sika más de 20 días, el contratista iba a coger el de esta moneda para los daños que tenía en el trazo de la obra. Bueno, etapa número 2, ensayos preliminares. Del túnel de sondeo se sacó ese material y se producían los primeros hormigones. Todavía no tenían el ambiente de la obra, la temperatura de la obra, todo eso, pero ya se hicieron los primeros ensayos. Pasando los exámenes exámenes que existían, ya podían seguir a la etapa 3, los ensayos principales que se hizo bajo las condiciones de la obra, como se iba a tener 1 a 1 las condiciones, y como pueden ver, fueron ensayos preliminares y de 6 años, mucha crítica en esa época porque la gente dijo están perdiendo tiempo, están gastando mucho dinero y todo eso, pero a fin de cuentas se gastaron unos 10 millones de francos suizos en todos esos ensayos. Comparado con el costo de la obra es muy poco, es un per mil y no es nada. Después de haber todas las diseños de mezclas que pasaron a esa etapa 3, entraron a los pliegos de la licitación y el contratista tenía que escoger uno o otro diseño de mezcla para construir el hormigón.
material de impermeabilización. Bueno, los ingenieros proyectistas se basaban en la obra existente, en las normativas existentes, un concreto con una resistencia final no muy exagerada, 45 megapascales, permeabilidad según la normativa, resistencia química a los sulfatos. Ellos dijeron que pensaban que eso era suficiente, la normativa americana o la pre-normativa europea en su época, que hablaba de una expansión bajo ataque de los sulfatos de 0.5 per mil a un año. Luego, contenido de cemento, 330 kilos y una máxima relación de agua-cemento de 0.5, lo que dudamos mucho nosotros, pero hubo que hacer primero unos ensayos para eso. Bueno, ese es un punto crítico. Luego dijeron, no, puede haber imprevistos, todo es muy largo y todo eso. Queremos la producción del hormigón se hace fuera del túnel, se transporta al túnel, hay algún problema con la tuneladora. Queremos una manejabilidad de por lo menos 6 horas. La temperatura estimada era por allá unos 30 grados. Se puede almacenar los cubos a 30 grados. Y la resistencia inicial para la tuneladora era 5 megapascales después de 12 horas de haber colocado el concreto. Es decir, si bien nos va y el túnel tiene problema, transportamos el hormigón, tenemos que esperar 6 horas y 12 horas después de haber colocado el concreto son 18 horas. Creo que no hay ningún problema por eso. Si mal nos va como productor de hormigón, no tiene problema, se produce el concreto 1 hora, se transporta media hora, 1 hora, se coloca y ya se reduce eso a 10, 12 horas. Eso era lo que se especificaba. Claro, cuando los contratistas cogieron la obra y empezaron y vieron los problemas que tenían, dijeron, no, eso no es suficiente, queremos 9 horas de manejabilidad. Tienen que imaginar en 1995 abrimos una botella de champaña cuando un hormigón era más manejable 2 horas o 3 horas. Y ahora los contratistas vinieron y dijeron, no, hay tanto imprevisto, queremos 9 horas de manejabilidad. Bueno, vamos a ver, vamos a construir en una forma que con 2.5 megapascales estamos contentos después de 11 horas de haber producido el hormigón. Es decir, más o menos, si realmente tiene un problema, 9 horas que se espera el concreto, 2 horas para colocar y luego ya vamos a seguir con la formaleta. Bueno, eso se hicieron muchos ensayos de bombeo y de manejabilidad. Se inventaron toda una nueva gama de productos que en el caso de Sika eso llevaba a la línea hoy conocida por ViscoFlow, donde sí hay slump life de por allá 8 o 9 horas, si es requerido. Ok, resumiendo, es decir, además, nada de agregados optimizados de alguna mina o de otro lado. Hay que usar, por cuestiones ambientales, hay que usar 100% de agregados excavados. Y si se usa tuneladoras, claro, los chips de la tuneladora tienen un cierto tamaño. Y al final hubo que hacer hormigón con tamaño máximo de 22 milímetros. Además,
se vio, construyendo, se vio que la temperatura interna subió hasta 46 grados. Y por medio de ventilación para los trabajadores se bajaba la temperatura a 28 grados. Pero la superficie, todo eso seguía allá con temperaturas hasta 46 grados y sí, se confirmó que hay muy alto ataque sulfático y eso iba a ser los ensayos críticos para el hormigón. Esta es una sección microscópica del hormigón. Lo amarillo es aire ocluido, lo gris es pasta de cemento con arena, lo negro son los agregados y entre ellos, como pueden ver aquí, hubo mucho pizarra y esto por supuesto no tiene nada de resistencia, hace el hormigón fresco así no muy manejable y todo eso, pero la cosa era que había que usar 100% material excavado. Si usted piensa que eso se ve como un queso de metal, le pido favor de comparar aquí. Esa es la comparación, esos son 0.5 milímetros, es decir, el aire ocluido sí es mínimo espesor, es por vía mecánica de la mezcla. Bueno, hablando del camino crítico, los sulfatos, se ensayaron 11 cementos europeos, 3 curvas granulométricos, 2 tecnologías de plastificante y 4 aditivos especiales, especialmente desarrollados para el San Gotardo. Se ensayaron casi 90 diseños de mezclas y 28 mezclas fueron optimizados. En conclusión, si usted ve aquí, cemento Portland ordinario, normal, falla después por allá de un año, está fallando, está claro, tiene muy baja resistencia a los sulfatos. Rojo es el cemento resistente a los sulfatos, bajo en aluminato tricálcico. Sí estaba bien todavía después de un año, unos empezaron a fallar después de 2 años y después de 3 años fallaron todos los cementos con supuestamente alta resistencia a los sulfatos. Nos llevamos la sorpresa que otras adiciones al cemento tenían alta resistencia química. Por ejemplo, aquí en azul, GGBFS es escoria de alto horno. Esos fueron los materiales cementicios secundarios ensayados: filler calizo, escoria alto horno, cenizas volante y humo de sílice. Se vio que escoria de alto horno, humo de sílice tienen la mejor resistencia química a los sulfatos. El problema es qué pasa con la resistencia inicial del hormigón, que eso también es un camino crítico. Bueno, en resumen, hasta 1995 se pensaban que los cementos de alta resistencia a los sulfatos eran lo suficientemente para obtener alta resistencia química. El problema era que antes de ese tiempo se concentraban solo en la formación de las centriquitas, formación de unos cristales dentro del curado de cemento, pero también, según la geología, hay unos cristales que se llaman talmasita, y eso destruye la pasta independientemente de si el cemento supuestamente está bajo en aluminato tricálcico o no. Así que la especificación para el San Gotardo era uso del cemento tipo 3 con escoria de alto horno, o cemento del tipo 2 con microsílice,
O si acaso alguien quería usar cemento tipo 1, tenía que adicionar un aditivo especial, en este caso Resicafium, un aditivo especial. La relación agua-cemento hay que bajar a 4.45 usando superplastificantes. La matriz del hormigón tenía que ser muy densa, es decir, una curva granulométrica continua y una superficie del hormigón sin fisuras, es decir, el contratista tenía que tomar medidas para garantizar un curado de 7 días a la superficie expuesto al intemperie. En caso de que se iba a hacer dovelas en una u otra forma, la exigencia era mantener la temperatura del núcleo del concreto por debajo de 65 grados, mantener la diferencia de temperatura entre el núcleo y la superficie por debajo de 20 grados. Y en cuanto a la resistencia química, dijo sí, se puede ensayar según la normativa americana ASTM-C 1012, pero había que extender el tiempo de la exposición a 3 años y además había que hacer una inspección visual de los especímenes porque hubo algunas muestras que sí cumplieron con la expansión, pero a los 3 años tenían fisuración en la superficie. Bueno, y este es el resumen de todo eso. Eso es lo que Altrans y el ferrocarril suizo requería cuando se hicieron las especificaciones. Lo rojo es lo que querían los contratistas por mayor seguridad para el trabajo, y para todo eso había que inventar nuevos productos para producir hormigón. Para la fase del concreto del hormigón fresco, nuevos plastificantes, nuevos controladores de consistencia, modificadores de viscosidad, y también se iban con nuevos agentes de bombeo. Aparte de eso, se estaban buscando acelerantes de fraguado que no reducían la manejabilidad del hormigón. Aparte, unos retardantes de fraguado para llegar a esas 9 horas que no influyeran en el desarrollo de la resistencia inicial. En aquella época, en los 90, se usaban retardantes que tenían 20 o 30 años en el mercado, muchos de ellos basados en azúcares, y esos se retardaban según la dosificación por días o meses o años si echábamos demasiado esos líquidos. Por eso se usaban nuevos acelerantes de endurecimiento también para alta resistencia inicial y mejoradores de calidad. Resumiendo eso, cualquier hormigón del San Gotardo tenía por lo menos 4 aditivos para alterar o mejorar la calidad del hormigón. Bueno, aparte de eso, los productores de aditivos tenían que juntarse con los productores de cemento, tenían que hacer una forma de compañía con responsabilidad limitada y dar garantía para esta durabilidad de 100 años. En este caso, Sika se juntó con Holcim, 2 compañías suizas, y ahora voy hablando de la sección Bodia-Faido, que asumía 32 kilómetros, casi el 60% del proyecto, y es típico también para las otras secciones todos los problemas que se enfrentaron durante la ejecución de la obra. Implenia, compañía suiza, Maideder,
CSC y Hochtief, hoy es española, y Imprechilo formaron el joint venture para ese lote 452 y 554. La oferta que hizo ese consorcio para esas dos secciones de San Gotardo era de casi 1.600 millones de francos suizos. Tenían que entregar 45 folders con un total de casi 400.000 páginas para describir todo el trabajo del proyecto y calcular el costo que tenían para esas dos secciones. La tuneladora se iba a usar una tuneladora abierta que en esa época que permitía aplicar como sistema de seguridad atrás de la cabeza un sistema de hormigón proyectado. En aquella época Herrenknecht era el único que podía suministrar semejante tuneladora, es decir, aquí la cabeza y aquí atrás se iba a montar el sistema para el hormigón proyectado. El ensamble de la tuneladora dentro del túnel de San Gotardo, unos 300 toneladas y 400 metros de longitud. La velocidad para la tuneladora depende de dos cosas: del tipo del suelo, de la roca, y del tipo del hormigón puesto en sitio, y la alta resistencia inicial aquí en la sección 2 del rock support. Si todo va bien, encontramos una situación, buena calidad del suelo, de la roca, por allá localmente uno o otro anclaje, una malla y hormigón proyectado. Así estaba la especificación, que en su mayor parte íbamos a encontrar esta situación. Se ve aquí el montaje del sistema de hormigón para hormigón lanzado. Atrás de la cabeza de la tuneladora. Que sí era novedoso para aquella época. En lugar de novela, un sistema de seguridad para un hormigón lanzado. Luego se preparaba la solera, el drenaje principal. Hubo dos drenajes laterales porque solo se iba a impermeabilizar la parte superior del túnel, y la colocación del hormigón, que tenía que tener una alta resistencia inicial a las pocas horas de por allá 2.5 megapascales para que podía avanzar el remolque del taladro. Sistemas de transporte para material y para los trabajadores, y luego ya venían todas las sorpresas que estaban diferentes de los perfiles geológicos que estaban dentro de los pliegos de licitación. Unas fallas geológicas grandes, mucho uso de arcos de acero, mucho más anclajes de lo que estaba previsto. Además hubo actividad sísmica también, que claro que Suiza no es un país con una actividad sísmica muy alta, pero sí tiene actividades sísmicas. Basilea hace 400 años casi fue destruido por un evento sísmico en aquella época. O el elemento sísmico era la causa, luego los fuegos destruyeron la ciudad.
Y hubo días donde los contratistas se encontraban con una nueva situación el otro día, después de un evento sísmico, con la solera 1,80 m, 2 metros más alto que el día anterior. Luego hubo zonas geológicas muy débiles. Was aber, wenn der Fels wie Pulver ist? Im Tavecha Zwischenmassiv sind solche Stellen bekannt. Man spricht dann von Kakiriten. Das Gestein wurde durch tektonische Prozesse vollständig zermahlen. Der Teil oben ist durch Spritzbeton gesichert. Unten dringt der Zahn der Baggerschaufel ohne Widerstand in das Gestein ein. Langsam und vorsichtig muss aufgebaut werden. Ein Vortrieb durch Sprengung oder Tunnelbohrmaschinen ist ausgeschlossen. Eine weitere Herausforderung sind die druckhaften Zonen. Das Material lässt sich leicht brechen, doch Sprengung ist möglich. An solch druckhaften Stellen würde sich der gewonnene Hohlraum wieder schließen. Deshalb wendet man hier eine spezielle Sicherungsmaßnahme an, den deformierbaren Stahleinbau. Die Evolution zeigt die Wirkung dieser Methode. Flexibles, excavar 80 centímetros más de lo que era el diámetro final y permitir cierta proyección a la montaña. Die Messresultate werden exakt festgehalten. Sondierbohrungen haben gezeigt, dass die druckhaften Zonen anfangs 2005 erreicht werden. Die Montageinstallationen zum Stahlbogeneinbau stehen bereit. Im Berg diktiert der Fels den Fortschritt, nicht der Mensch. Bueno, el proyecto decía, la especificación decía que 70% de la geología era suelo tipo 1 y 2, es decir, algo de hormigón proyectado, algo de unos anclajes locales, y la realidad era otra cosa. 70% era suelo tipo 3 y 4, es decir, en lugar de unos 190 arcos de acero previstos para esa sección, se necesitaban casi 5.000 arcos metálicos, en lugar de 10.000 metros cúbicos de hormigón proyectado, 17.000 metros cúbicos de hormigón proyectado. Eso era la dura realidad en algunas zonas geológicas débiles. Una presión impresionante de la deformación por la montaña, una convección increíble. Los arcos metálicos se deformaron como plástico. Ähnlich wie in Sedrun ist die Geologie sehr anspruchsvoll. Bergschlag, große äußerst druckhafte Stellen erschwerten die Arbeiten. Innerhalb dieser Störzonen konnten selbst stärkste Stahlträger den Gebirgsdruck nicht standhalten. Eine rund 350 Meter lange Stürzone im nördlichen Teil der Modifikationsstelle. Sie war besonders schwierig zu bearbeiten. Vortriebsleistung pro Tag wenige Zentimeter. Der Fels bestimmt das Tempo. Für die Minuten Hablando del avance promedio de la tuneladora, el día óptimo era cuando avanzaba la tuneladora casi 40 metros por día.
a la semana en promedio ya bajaba 25 metros y al mes, al año ya medido comparado con los dos túneles era por allá casi 16 metros por día solo. El último corte del San Gotardo fue en 2011. El trabajo de los túneles principales empezó en 2002 y los túneles de acceso se empezaron en 1999. Luego viene todo el resto del trabajo. Aquí la tuneladora, hubo que hacer los túneles de conexión. Luego una plataforma movible, un remolque donde se hacía el reperfilado, impermeabilización, aplicación del hormigón, el curado de 7 días, reparando lo que fallaba y todos esos trabajos. Eso se hizo en un monstruo de 700 metros, con 19 estaciones de trabajo. Un detalle de las 2 estaciones para la colocación del hormigón. Como el trabajo, el avance de la cabeza de la tuneladora era una cosa, la impermeabilización era otra cosa, la falla geológica otra, los trabajos no se podían optimizar todas las 19 estaciones de trabajo. Por eso hubo que flexibilizar esa plataforma y por eso se llamó el gusano, porque unos trabajos avanzaron, otros se quedaron parados y seguían después con mayor velocidad. El sistema para la impermeabilización se usaba, como ya dije, parcial, la instalación de la membrana en un solo paso. También para el material de impermeabilización, que aquí en esta solución se usaba manto impermeable o membrana impermeable. La cuestión era cuáles especificaciones para garantizar una durabilidad a 100 años. Y se cogió el Roxy Test, se aplicó agua ácida bajo una presión de 3 megapascales entre 50 y 70 grados por 2 años. Con eso se esperaba que se podía proyectar la durabilidad hacia el futuro. Aparte de eso, se hizo aplicación en el sitio, se aplicaba la membrana, se colocaba el hormigón. Una vez endurecido se quitaba el hormigón para controlar si la membrana quedaba durante la colocación del hormigón, quedaba bien aplicada o si se formaban pliegos o no en la membrana. Porque se vio en el Roxy Test, se vio que si hay pliegos en la membrana, la resistencia química es mucho menor de la membrana, que si está bien liso y plano. Es el sistema del túnel, el concreto proyectado como capa de seguridad, una membrana de drenaje, la membrana impermeable y luego el concreto, el hormigón de revestimiento maleño interior, drenaje principal, 2 drenajes laterales que entraban a la principal y un tubo de agua residual adicional por si hay algún accidente dentro del túnel con unos líquidos para sacar por medio de ese tubo. Unas fotos de la logística de la impermeabilización. Lo blanco es la membrana de drenaje, lo amarillo es la membrana impermeable, resistente con resistencia química. La aplicación de una membrana de impermeabilización normalmente es 2 metros 20. Aquí en este caso, para seguir el proceso de la necesidad de la tuneladora,
se produjeron membranas de 4,40 metros. Está claro que eso ya no se puede aplicar por medio de fuerza humana, ¿no? Como en muchos otros túneles. Y por eso hubo que mecanizar eso, la aplicación de la membrana, para evitar sistemas complicados de colocación de la membrana. Se usaba un sistema de velcro, lo conocen, de sus tenis o su chaqueta para hacer deportes, ¿no? Ese sistema velcro y la membrana de drenaje era lo negativo, atrás de la membrana impermeable era lo positivo, y con eso se aplicaba la membrana impermeable en una forma suficientemente veloz para mantener la velocidad con la tuneladora. Y hubo que garantizar, como dije, no debía haber pliegos dentro de la aplicación de la membrana. Y luego se siguió la soldadura de las membranas y el ensayo de impermeabilidad en la junta. Es una soldadura doble, entre los dos soldaduras se ensaya si la membrana está impermeable por medio de aire a presión. Ya quedó el túnel impermeabilizado y se seguía ahora con las estaciones de colocación del hormigón para el revestimiento interior. Se ve mejor en una película pequeña aquí. Es geht vorwärts. Die Tunnelbohrmaschinen von Bodio stehen vor dem Durchschlag in die Multifunktionsstelle Faido. Colocación de los mantos impermeables. Este es el manto de drenaje. Nach der Ausbruchssicherung werden die Tunnelrohre mit Filtermatten und Folien gegen eindringendes Wasser abgedichtet. Dann kann betoniert werden. Tonnenweise Beton. Entstand aus hier aufbereitetem Ausbruchmaterial des Tunnels. Stein kommt zurück zu Stein. Bis Ende 2005 sind in der Oströhre nahezu 6000 Meter Innengewölbe betoniert. In der Weströhre bereits über 7000 Meter. Bueno, ya es la sección sencilla del túnel, normal, de una sola vía, de 2012 hasta 2016 se procedía con la instalación de los rieles, electrificación y todo esto, las estaciones de emergencia, y los primeros 6 meses de este año se hicieron las pruebas de velocidad, de alta velocidad. Y bueno, los hechos, los datos del túnel, de la geometría ya hemos hablado mucho. Longitud de los túneles principales 57 kilómetros, 180 túneles de conexión, en total un sistema de túneles de 152 kilómetros. Excavación fue de esos 152 kilómetros por perforación y voladura 44%, y por tuneladora 56%. Mucho perforación y voladura se usaban en los túneles de acceso y en otros sistemas secundarios. El túnel principal, 75% fue perforado por medio de tuneladora. Como dije, la excavación era de 4,80 metros hasta 9,60. En total se excavó 28 millones de toneladas de roca, y de los cuales 33%, una tercera parte, fue usado para la producción del hormigón, para el revestimiento interior, para el hormigón proyectado.
El volumen total de hormigón era de 4 millones de metros cúbicos, el consumo de cemento 1.4 millones de toneladas. Impermeabilización 3.3 millones de metros cuadrados, que más o menos son unos 330 campos de fútbol. El tiempo de excavación 2002 hasta 2011 y el costo del proyecto era previsto unos 10.000 millones de francos suizos. Se va a cerrar la cuenta final de este año por allá alrededor de 12 millones, es decir, un 20% más de lo previsto, que creo que es considerable, viendo todos los problemas que hubo durante la ejecución y haber acompañado esta obra 25 años de mi vida profesional. Sí puedo decir que la mayor parte de esos 12.000 millones están dentro del túnel. Y claro, para hacer un proyecto de semejante magnitud, se necesitan los expertos, para los estudiantes aquí de la facultad. Este es el futuro, un proyecto de esos. Hubo de expertos de muchos años y ingenieros muy jóvenes. Hubo 9 muertos, que siempre cualquier accidente es un accidente de más. Comparado con lo que se hizo más de 100 años atrás, 15 kilómetros, el túnel de ferrocarril en aquella época costaba 44 millones y los muertos eran mucho más de 200, en su mayor parte morían en su época por silicosis. Bueno, el día de la apertura, el 1 de junio, vinieron la canciller alemana, la señora Merkel, el presidente francés y Matteo Renzi de Italia. Y sí, la señora Merkel tuvo la dignidad de decir: suizos, ustedes los únicos que no forman parte de la Unión Europea, pero sí cumplieron con su meta en tiempo y en costo. Nosotros estamos atrasados unos años, nosotros los alemanes. El presidente francés no dijo nada y el italiano mejor que no decía nada, porque quién sabe cuándo van ellos a terminar su parte de ese sistema. No sé cómo se dice en España, pero en Latinoamérica se dice mañana, por lo menos en México, mañana, y mañana es a lo mejor mañana o el próximo mes o el próximo año. Bueno, cada país tiene sus problemas económicos, políticos, pero sí, para la industria de construcción de Suiza el reto era muy grande y supimos que eso iba a ser un avance en la forma como construir túneles y sobre todo en el desarrollo de materiales y de productos nuevos para la fabricación de hormigón y para la impermeabilización. Esperando otro proyecto de semejante magnitud, los del Brenner y los del río Tirán van a tener problemas similares, eso estoy seguro. Se aprendió mucho aquí. Agradezco su atención y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta. Primero vamos a ver si podemos ver una pequeña sección de un vídeo.
pisos allá, arena natural, la autopista existente. Los rieles antiguos del ferrocarril. Todo terminado ya. Esa es la época en que dije que tomaba 10 horas el pasaje del norte al sur de Suiza. De los túneles, sobre todo era un trabajo de impermeabilización. El tiempo de la impermeabilización para la electrificación, más de 100 años, hormigones resistentes a los fuegos se usaban para los túneles de acceso que posteriormente iban a seguir como salidas de emergencia en caso de accidentes. Formación del hormigón de la solera. Que ya hemos visto. Zika impermeabilizó 100% del túnel y influenció 70% del hormigón para la construcción de Santo Santo. Han tenido más de aditivos.